La distinción entre nativos e inmigrantes hace referencia a la cuna. O sea, dime cuándo naciste, antes o después del 93, y te diré quién eres. Y eso no lo puedes cambiar. O sea, yo voy a ser un inmigrante digital toda mi vida. Estoy muy triste. Pero supuestamente un inmigrante nunca va a ser tan bueno como un nativo, va a tener muchas dificultades. Siempre se va a notar que soy un inmigrante como cuando aprendes un segundo idioma de mayor, ¿no? Que se nota que no eres nativo, ¿no? Y esto, pues, aparte de ser curioso, es falso, ¿no? Porque lo que sabemos sobre cómo las personas se apropian de las tecnologías digitales es que la edad no es un factor determinante. O sea, uno puede ser un anciano que aprende a utilizar Skype para poder hablar con su nieta que está en Europa o en Asia, y en cambio puede ser un teenager, ¿no? Un chico joven que pues no le interesan mucho las computadoras y realmente pues no tiene muchos conocimientos, ¿no? Entonces es mucho mejor hablar de visitantes o residentes. O sea, hoy las personas se clasifican en visitantes y residentes digitales. Esta es una investigación de la Universidad de Oxford en curso del año 2011, donde se intenta definir qué es un residente y qué es un visitante. Entonces vamos a dedicar los siguientes minutos a averiguar si ustedes y sus alumnos son visitantes o residentes y cómo nos posicionamos. ¿Cómo sabemos? Bueno, aquí tienen la descripción más detallada, que la pueden leer en la presentación. Vamos a un resumen. ¿Cómo sabemos si eres un visitante o un residente? Pues muy bien. Ustedes están siempre conectados, se sienten nerviosos cuando no hay Wi-Fi, se ponen nerviosos. Ustedes guardan su música y sus fotografías en la nube, en Dropbox, en Drive, en iCloud, o lo guardan en un USB o en un disco local. Entonces serían visitantes, ¿no? Ustedes se preocupan de lo que se dice en la red de ustedes. Ustedes se han buscado alguna vez con su nombre y apellidos, entre comillas, o han buscado su número de teléfono, por ejemplo, en Google, para ver si aparece algo. Ustedes gestionan su identidad digital o se despreocupan de eso. Esta es otra diferencia relevante, ¿no? Cuando tienen una necesidad, un problema, ¿qué hacen? ¿Cómo la resuelven? Llamando por teléfono, consultando un libro, buscando el periódico o yendo a internet a buscar la respuesta. Los residentes es lo que harían. En cambio, los visitantes, pues los visitantes se conectan de vez en cuando, tardan días en responder un correo electrónico, tienen varios USB, los pierden en distintos lugares, se preocupan, perdí el USB, tengo que recuperarlo, ¿no? Y luego tenemos una tercera categoría, que es el exiliado o el turista, ¿no? Que son las personas que están fuera de este mundo digital. Están fuera porque no han tenido opciones, como la fotografía del anterior, o porque a veces pues realmente no los interesan. Pueden ser tecnofóbicos, pueden ser personas que dicen no, yo ya llegué tarde, ¿no? Y que renuncian. Pueden haber muchos motivos, ¿no? Pero en cualquier caso lo tenemos aquí. Entonces, bueno, si estamos hablando de la educación del presente y del futuro, pues estamos hablando de eso, de residentes, visitantes y exiliados. Entonces, aquí tienen ustedes los docentes y aquí tienen los alumnos. Los alumnos de hoy, o sea, los que pueden, todos están en Facebook, todos están en WhatsApp. Cuando tengan una computadora, lo primero que harán será entrar allí. Entonces, bueno, los alumnos pueden ser residentes, visitantes o exiliados por motivos sociales, ¿no? Contra su propia voluntad. Los docentes, ¿qué pueden ser, ¿no? Entonces yo creo que si queremos una educación del futuro, ¿no? Pues claramente tenemos que aprender a ser residentes y visitantes y tenemos que dejar el exilio del papel, nos guste o no, ¿no? Porque es la única manera de ofrecer a los chicos una buena educación. Esto no significa renunciar al papel, significa incorporar las pantallas y mantener el papel y trabajar con los dos formatos, ¿no? Como veremos. ¿Cómo aprenden los residentes? O sea, a mí lo que me interesa es hablar del futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica un residente? ¿Cómo los identifico yo cuando voy a una charla, por ejemplo? Pues en primer lugar, los residentes vienen con su gadget, o sea, vienen con su tableta, vienen con su máquina fotográfica, vienen con su portátil, lo abren,
y se ponen allí a ver cosas en las tablets, en todo, ¿no? O sea, no lo vivo como una falta de respeto. Fíjate, está chateando por internet mientras está en esta conferencia, qué terrible. No, yo lo vivo como esta persona que está siguiendo, se ha bajado la presentación del PowerPoint, está buscando el artículo de residentes y visitantes digitales en la Universidad de Oxford, etc., ¿no? Hacen fotos, como algunos de ustedes que están haciendo fotos. Después de haber dicho esto, más personas se atreven a tomar fotos, ¿no? Las generaciones jóvenes pues tienen una relación con la fotografía muy distinta a la que tuvimos las generaciones más de otra época, ¿no? Utilizan el móvil para traducir una palabra, para buscar un dato, ¿no? Preguntas una cosa en clase y rápidamente el más listo te dice, esto es tal. Dice, ¿cómo lo sabes? Dice, no, porque lo he buscado en Wikipedia, lo he buscado en tal lugar. ¿Qué hacemos ante esta situación? No, está prohibido utilizar el móvil. No puedes consultar este dato en internet. Tienes que memorizarlo. No es una estrategia muy inteligente. Lo inteligente es hacerle una pregunta que no esté a 3 clics en el móvil. Dice, no, mira, busca este dato en Wikipedia, lo relacionas con este vídeo, luego revisas esto y me haces esta respuesta. Esto es inteligente. Esto es lo que hacen los maestros inteligentes, que no solo permiten que los chicos estén conectados en internet en clases, sino que les animan a hacerlo y les proponen tareas realmente complejas que exijan consultar en distintos lugares. Otra idea sería que son tu amigo en Facebook, que te siguen en Twitter, que crean conversaciones en WhatsApp. Por ejemplo, en entrevistas que hice en julio a estudiantes de 12-13 años de un barrio medio bajo de Barcelona, en una investigación que estamos llevando a cabo, los chicos me confesaban que el 50% tenía teléfono móvil que se podía conectar por Wi-Fi a WhatsApp y que todos habían creado una conversación del grupo de clase. De modo que allí charlaban a espaldas del docente, semanalmente, diariamente, se compartían las tareas, o sea, una chica hacía el resumen de lengua, otro había hecho el resumen de la lección de historia, lo enviaban por WhatsApp, lo tomaban todos, lo reformulaban y lo iban presentando todo. Esto es la realidad, ¿no? Una parte de la realidad. Luego te hacen preguntas y te escriben por internet, consultan Wikipedia, Word Reference, o sea, no consultan el diccionario en papel o el libro de texto en papel, o sea, utilizan otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra actitud al respecto? La de decir que esto es malo, ¿no? Wikipedia es muy mala, hay muchos errores. En primer lugar, es falso. O sea, Wikipedia tiene tantos errores como el papel, según las investigaciones que conocemos, ¿no? Y en tercer lugar, es una batalla perdida, o sea, ellos van a seguir buscando Wikipedia, en cualquier caso te van a ver como un ser extraño, bueno, pues eso, que vive en otra época, ¿no? Pero no va a cambiar la cosa, ¿no? Entonces es mucho mejor acomodarte a esta situación y enseñar al chico a leer Wikipedia. Dice, no, mira, Wikipedia no está mal, pero como prebúsqueda, luego tienes que contrastar la información. No te quedes en español, mira lo que dice en inglés, porque las cosas no se explican del mismo modo en cada idioma. No te quedes con la entrada a fumar del 2013, busca cómo era fumar en el 2000 o en 1990 y vas a ver que las cosas eran distintas, porque la percepción social de lo que es fumar ha cambiado, de modo que el conocimiento está situado históricamente, socialmente. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo si El Tiempo, El Colombiano, son de izquierdas o de derechas? Yo no vivo aquí. No es tan fácil. Si me hacen una entrevista, ¿cómo puedo saber yo cómo tengo que posicionar? O sea, no es tan fácil, ¿no? Entonces, esta es la dificultad de leer críticamente en internet, y esto es lo que hay que enseñar a los alumnos, ¿no? La pregunta relevante no es buscar la idea principal y subrayarla. La pregunta relevante que tendríamos que formular a los chicos, buscaran información, bueno, les pedimos que leyeran sobre un tema que pensamos que les interesaría. Entonces, ¿qué le puede interesar a un chico de 13, 14 años? Y pensamos, bueno, pues la historia de Roma o las pirámides de Egipto, los efectos que causa la marihuana en el cuerpo humano. Esto sí que es un tema que van a buscar en internet cuando sus papás estén fuera de casa, ellos estén solos y pueden buscar información, ¿no? Entonces nos fuimos a internet y buscamos 3 webs. Una, tododrogas.org, que es de unos farmacéuticos españoles. Esta, ideasrápidas.org, que es de una secta religiosa ultracatólica, ¿no? Y esta, del gobierno autónomo de Cataluña.
Entonces ustedes aquí tienen información sobre los efectos de la marihuana en el cuerpo humano desde un punto de vista científico, desde un punto de vista religioso y desde un punto de vista político. Entonces les dijimos a los chicos, lean las 3 webs y digan cuál de las 3 recomendarían a un amigo. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué eligieron los chicos? Pues los chicos, la primera que descartaron fue la científica. De un modo muy acertado, porque dijeron, mira, a mí saber la formulación química de la marihuana como que no me interesa. Yo quiero saber otras cosas sobre la marihuana, pero no la formulación química. Los chicos dedujeron, entendieron que era una web muy técnica y que ellos buscaban información a otro nivel. Entonces estaba la cosa entre estas dos, la religiosa y la política, y 2 chicos eligieron la religiosa y otro la política. Terrible, ¿no? Ellos, o sea, no estaban leyendo como yo se lo estoy presentando a ustedes, diciendo científico, religioso, político, sino que para ellos todo era verdad y todo era igualmente verdad. De modo que se lo creían todo y era una cuestión de elegir la más bonita o la más fácil de comprender, ¿no? Ellos no tenían una mirada crítica porque son hijos de la educación